Muy bien, pues justo es curioso lo que dices de que en los primeros días de clase que notabais que igual no estabais aprendiendo lo que se supone que debíais aprender o lo que sentíais que teníais que aprender, porque yo creo que eso es un sentimiento muy común en todos los estudiantes de periodismo. Yo que particularmente también estudio periodismo también lo siento. Siento que, por ejemplo, el primer curso en mi carrera lo podías superar prácticamente escribiendo un par de noticias breves. Entonces, no sé si vosotros tenéis la misma opinión y qué carencias creéis que tiene Totalmente. el grado de periodismo. O sea, y qué incluiríais o qué fomentaríais como estudiantes que tenéis esa experiencia también. Pues si el primero que quiera comenzar a hablar, Oscar, por ejemplo. Venga, pues empiezo yo. Bueno, yo la verdad que soy un poco hater del sistema educativo. Bueno, Adriana ha tenido la suerte de estar conmigo en clase en el instituto, Sí. que podrá contar alguna hazaña, pero vamos, que yo el primer día de periodismo ya no me gustó. Yo creo que es demasiado teórico y el problema principal es que en la carrera de periodismo te enseñan unas cosas que luego no llevas a la práctica en ningún momento de la carrera. Por lo tanto, en mi opinión, yo que he hecho alguna que otra entrevista, no sirve de nada que a mí me cuenten la teoría de las entrevistas y no me ponga cara a cara con nadie en 4 años, ¿sabes? Entonces yo creo que falta mucha práctica, sobra teoría y sobre todo sobra actualizar un poco el periodismo. Es que el periodismo de hoy en día evoluciona en cada momento. Hoy en día es más importante David Broncano o Ibai Llanos, que es un poco el antiperiodismo desde el punto de vista positivo, que un periodista convencional, ¿sabes? Entonces yo creo que están anticuados. El sistema educativo, por lo menos en la Universidad Complutense de Madrid, que es en la que yo estudio. Yo creo que está anticuado. Esa es mi reflexión. Sí, bueno, yo creo que más o menos en muchas universidades también se tiene ese pensamiento. No sé si alguno más tiene alguna reflexión acerca de esto. Bueno, al final, bueno, Sí, al sí, final yo creo que, adelante. bueno, en mi caso yo estuve en la Rey Juan Carlos el primer año y luego me cambié a la Carlos III y puedo decir que más o menos el sistema es similar, cambiando algunas cosas y sí que, bueno, por lo que hemos ido viendo actualmente, tanto en el medio con los 130 personas que formamos el medio, como en mi caso personal, sí que es cierto que echamos de menos el hecho de que, bueno, de mojarnos, ¿no? De salir a la calle, de hacer grabar un reportaje, bueno, que te digan, bueno, graba esto, montas algo y luego ya lo presentas y yo te digo esto está mal y a partir de ahí aprendes, ¿no? Y yo creo que es la base, ¿no? Ensayo y error. A partir de ahí, utilizar la teoría para la práctica, ¿no? Y creo que es lo que se echa en falta. Ujú. Perdona que interrumpa, yo creo que la clave es lo que ha dicho Adrián, lo del ensayo y el error. No hay tiempo para hacerlo mal, ¿sabes? Que eso es una pena, porque yo creo que es muy, muy, muy importante equivocarse y hacer las cosas mal para que alguien te diga, oye, has hecho esto mal y mejorar. Yo creo que en la carrera no nos dejan tirarnos a la piscina, equivocarnos y esa oportunidad es algo que no tenemos y eso es algo que echamos en falta, por lo menos desde mi punto de vista y con la gente con la que hablo, de Ujú. estudiantes de periodismo. Y Sí, luego, Sí, yo un poco... ay, perdón, Ay, perdón. eh, perdona. pues si quieres Brian y luego Alba, ¿vale? Vale, al hilo de lo que comentaban de que el sistema educativo está anticuado, también quiero añadir, bueno, suscribo todo lo que han dicho, que estamos hablando de periodismo y realmente en la universidad, no sé si en la vuestra, pero yo como alumno de la Rey Juan Carlos, realmente como periodismo solo he visto lo que es la redacción, porque no he visto ni radio ni televisión. Tampoco se habla de nuevos formatos como el podcast o del periodismo digital, que al final es el futuro. Seguimos anclados en un sistema educativo, en un grado de periodismo que solamente forma con hazañas, con anécdotas del periodismo antiguo. Y creo que va siendo hora también de enfocarlo desde el punto de vista de las nuevas narrativas y de los nuevos formatos que están surgiendo. Y, no sé, por ejemplo, yo llegué a cuarto de carrera, estoy ahora en quinto, de un doble grado que no creo que eso tenga mucho que ver para el grado de periodismo. Y no sabía hacer una escaleta para un programa de radio, hasta que me tuve que ir a Galicia y allí aprendí. O tampoco sabía hacer una escaleta para un programa de televisión. Y para el tema de redacción, por ejemplo, pues para el tema de las entrevistas, tampoco sé realmente cómo se prepara una entrevista a alguien. Me decían en clase, tienes que entrevistar a alguien, ¿vale?
luego tú entregabas la entrevista, pero no te decían si el orden de la pregunta era el correcto, si por bloques temáticos. Entonces creo que son muchas cosas y que al final, no sé, hacen mucha teoría y poca práctica. Ujú. ¿Tú qué querías añadir, Alba? Sí, al hilo justo de lo que estaba diciendo Brian, yo creo que el grado de periodismo está súper desactualizado. Yo creo que seguimos viendo qué es la noticia en 5 asignaturas diferentes. Además, no tenemos ningún tipo de práctica, que al final es lo que decían también mis compañeros de, al final, ¿cómo vamos a aprender a ser periodistas si no hacemos periodismo? Simplemente los limitamos a estudiarlo. Y luego también, que yo creo que es un grado súper autodidacta. Al final aprendes lo que tú quieres aprender y te mojas hasta donde tú te quieras mojar. Pero si no lo haces, en sí la carrera no te prepara para ser periodista. Sí, sí, lo veo. Estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices. Y de hecho, bueno, es curioso, ¿no? Porque últimamente sí que hay muchos políticos que sí que se quejan mucho de la calidad de los de los medios de comunicación, de la actuación de diversos periodistas, pero luego realmente tampoco se da un apoyo institucional el que se debería a la universidad pública. O sea, tenemos, al menos en mi universidad, que es la Rey Juan Carlos también, es una universidad que está totalmente masificada en muchos grados. Bueno, y eso tiene sus consecuencias. Entonces, bueno, me parece curioso y un poco paradójico, ¿no? Porque, bueno, por lo que... No sé si alguien más quiere añadir algo sobre este tema. Bueno, a mí yo me gustaría aportar algo sobre lo que ha dicho Alba. Es que justo nosotros podemos decir, bueno, yo en mi caso en particular, que he aprendido muchísimo más en este mes con el medio o en estos meses con el medio y con los otros medios en los que he estado que en la carrera, a la hora de periodismo de verdad, por llamarlo de alguna manera. O sea, y si no llegamos a hacer esto en estos medios y crear nuestros propios medios y tener nuestra iniciativa, no aprenderíamos ni la mitad de lo que sabemos ahora mismo. Y eso dice mucho de cómo se enseña el periodismo hoy en día. Y totalmente de que habría que dar como más valor a los que ellos llaman asignaturas optativas. Totalmente. En nuestra universidad tenemos como 800 personas aproximadamente por curso y tenemos que estar buscando por conseguir 100 plazas que hay para a lo mejor estudiar un poco de radio. Y eso está súper mal, porque al final luego tú sales sabiendo, vale, te has estudiado 10 asignaturas de historia de España, pero luego no sabes cómo utilizar un micro. Totalmente. Sí, más siendo el periodismo como es hoy en día una profesión tan polivalente que tienes que saber hacer de todo y tienes que controlar todo. Entonces, con lo que decís me parece curioso y me parece un poco paradójico porque al final, vamos, por lo que os he oído, saco la conclusión de que en general no estamos muy satisfechos con la carrera de periodismo y que por eso estamos ejerciendo el periodismo sin tener la carrera, ¿no? Entonces aquí surge un debate que yo creo que... ¿Sí? ¿Perdona? Dime. No, perdóname, que te he cortado que iba tarde, perdóname, lo siento. Ah, vale, no te preocupes. Lo que está diciendo que al final esto saca un poco un debate que yo creo que es cíclico, que se sucede cada cierto tiempo y es el debate del intrusismo en el periodismo, ¿no? De la gente que hace periodismo sin tener la carrera, ¿no? Muchas veces a muchos periodistas se les desprestigia en cierto modo por estar ejerciendo el periodismo sin tener la carrera y yo en mi opinión pues el periodista al final es el que se hace, ¿no? Y sobre todo quería Cecilia porque como ha comentado al principio en su medio sí que la gran mayoría, por lo que nos ha comentado, son estudiantes de ciencias políticas, si no me equivoco. Sí, y vamos, bueno, hay un poco de todo. Tenemos gente de economía, de estudios internacionales, derecho, sí. Y entonces, sí, nuestro perfil es diferente en ese sentido, pero yo creo que al final el objetivo es el mismo, ¿no? Aprender a utilizar cosas que aprendemos en la carrera y que la carrera no nos da la oportunidad que a nosotros nos hace falta para exprimir todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros nos pasamos 5 años, 4 años escribiendo ensayos, papers, investigaciones sobre temas muy interesantes y muy complejos y al final eso se queda en nuestra carpeta del Google Drive y no las ve nadie, ¿no? Y entonces, al final, Prisma es un medio en el que la gente puede coger eso y decir, vale, como no me dejan compartirlo de otra manera, lo hacemos aquí. Entonces hay versiones de TFGs, versiones de investigaciones en formato corto de una manera más comprensible para que la gente lo pueda compartir y sentirse orgulloso de su trabajo, ¿no? Que al final es lo que queremos todos. Sí, sobre todo yo te quería preguntar si... Porque una cosa Ay, que es perdona, bastante... es que te he cortado. No te preocupes. Si más o menos es muy interesante lo que has contado.
pero sobre lo que me has dicho, Nat, solamente te quería preguntar que no sé, porque es una cosa que aprendemos en periodismo y que yo creo que es de la más complicada. Entonces, ¿qué es más difícil? Lo que es encontrar la información y plantear las tesis, o presentarlas de manera que sea más o menos sencillo de comprender. En mi experiencia no periodística, el truco está en encontrar el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Porque no vale de nada un buen artículo bien redactado, claro y directo si lo que tienes que decir no tiene sentido o no está basado en buenas fuentes o argumentalmente no es coherente. Pero tampoco sirve de nada el mejor argumento del mundo si nadie te entiende. Entonces, al final, lo que hay que hacer es un poco encontrar todos esos buenos argumentos y ayudar a que salgan un poco a la luz, que es básicamente lo que intentamos hacer nosotros. Uh-huh. Bueno, pues si nadie tiene nada que añadir con respecto a este tema, yo creo que vamos a dejar un poco la universidad de lado, porque por lo que he visto nos tiene un poco quemados en ese sentido, y vamos a centrarnos ya en nuestros medios. Entonces también os quería preguntar cuáles fueron las principales dificultades que tuvisteis a la hora de comenzar los medios. Estamos hablando de dificultades técnicas, dificultades igual a la hora de encontrar personas interesadas en enrolarse en la aventura que es hacer un medio. Entonces, no sé quién... Bueno, nosotros... Ay, ¿sí? No, continúa. Nosotros ofrecimos pues nosotros lo que hicimos fue ofrecerle entrar en el medio a gente de nuestros cursos, y la verdad que en eso no tuvimos nada de problema. Sí que notamos problema a la hora de querer contactar con gente para hacerle entrevistas, porque sí que es verdad que ahora hay mucho eso de si no me das esa visibilidad que yo necesito en números, no te voy a hacer caso. Entonces, eso sí que al principio fue más difícil y no sé, en plan, básicamente fue eso lo que... Yo, aportando a mi compañera María, he de decir que yo estaba con la idea de hacer un medio desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tenía dificultades técnicas muy grandes con cómo hacer la página web, cómo diseñarlo. Yo tuve la suerte y la fortuna de que María es una genia con eso y me ayudó completamente. Y ella, bueno, me ayudó no, lo hizo ella y lo hizo muy bien. Y yo creo que saber diseñar una buena página web y diseñar un buen contenido es algo muy complicado, y yo creo que es un problema muy gordo en muchos medios. Y luego en cuanto a lo de los números, a nosotros nos ha afectado muchísimo porque la gente quiere números, quiere tener 1000 visitas por cada vídeo, y cuando empiezas es muy complicado tener números altos. Entonces yo creo que eso es algo muy complicado porque la gente quiere números y un medio nuevo no se los puede asegurar. Entonces yo creo que eso es un problema que tenemos, yo creo que casi todos los medios emergentes. Sí, sobre todo que no se concibe un poco el periodismo como relaciones públicas, ¿no? Al final, no tanto como que ofrecen un servicio público que es representar la realidad, sino más hacer promoción de cualquier cosa. No sé quién quiere continuar, si alguien ha tenido también dificultades similares o algo un poco diferente. Bueno, yo lo que decía Óscar, sí que es verdad que en un principio eres desconocido y es más complicado que te atiendan, sobre todo, ¿no? O sea, que te respondan directamente. Pero yo creo que la clave está en tener, pues eso, mucho carácter, digamos, ¿no? Y atreverte y pedir. Y al final, dentro de todas las personas que te dicen que no, hay alguien que te dice que sí. Y puede que al principio no entrevistemos al presidente del gobierno, porque seguramente no lo vayamos a hacer, pero sí que vamos a entrevistar a personas que quizás sus historias lo tienen incluso más de lo que nos podría contar el presidente del gobierno. Entonces, yo creo que no es tan importante a quién entrevistas, sino lo que la entrevista a ti te transmita. Entonces, a mí nunca me ha preocupado el hecho de no entrevistar a alguien muy conocido o no tener muchos medios. Sí, perdona que a veces tengo que comprobar un poco el estado del stream. Y sí, lo veo como tú. Al final también hay que saber un poco sacar el provecho de las limitaciones. Igual, como no estamos atados a los grandes temas de actualidad, pues podemos aprovechar igual contar historias que podrían pasar desapercibidas, ¿no? Yo quiero decir una cosilla, perdonadme por
por interrumpirte. Es que yo creo que la clave es eso, la clave es atreverse. Y a mí, como medio de comunicación, no es que nos afecte el no tener números, sino que la gente no se fía del medio, ¿no? Entonces, a lo mejor escribes a 1000 artistas, te contestan 3 y evidentemente esos 3 nosotros encantadísimos de entrevistarles, pero da un poco de rabia que no se fíen de ti por no tener números, ¿sabes? Esa es mi opinión. Y yo, Ángel, si me dejas también hablar. Sí, sí. Bueno, a primero lo más difícil, lo que más le costó fue encontrar un nombre. Porque a la hora de buscar el dominio estaba todo no es fácil. complicado. Y crear un nombre diferente y que sea válido costó mucho. Y luego, a nivel de buscar entrevistas o buscar personas para que tengan el visto bueno, creo que la clave es insistir, insistir, insistir y volver a insistir. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota de que hace 2 años, cuando los Goya se celebraron en Sevilla, mandamos para pedir una acreditación para nuestros compañeros y nos dijeron que no. Y bueno, volvimos a insistir, queremos ir a los Goya, y al final nos dijeron que sí, nos dieron la acreditación para los Goya. Así que al final el tema de insistir, y sobre todo también, ya que tenemos la oportunidad de dar visibilidad a las cosas, también dar visibilidad a otras personas que probablemente si no fuera por nosotros no sería. Por ejemplo, hay muchos grupos musicales, muchas personas que viven de la música o de la cultura o de cualquier otra cosa, o incluso de la política, y no se les da voz, y probablemente si no fuera por nosotros pues tampoco la tendrían. Entonces también tenemos esa cosa positiva de dar voz a quien no la tiene. A lo mejor es verdad, es lo más seguro que llegue a menos personas, pero poco a poco es lo mismo que el proyecto, ¿no? Irá creciendo poco a poco. Adrián, por ejemplo, que no has comentado nada respecto a esto. ¿Qué dificultades tuvisteis vosotros en el generacional al comenzar? Hombre, yo creo que al principio, pues encontrar a gente que tenga, bueno, tu misma visión, ¿no? Al final sí que es cierto que empiezas con gente más o menos afín, con mismos objetivos, podemos decir, pero empezar a crecer en cuanto a gente dentro del medio sí que es más complicado porque, bueno, tú tienes tus puntos de vista y es complicado encontrar, pues eso, alguien parecido a ti. Dicho esto, en cuanto a encontrar gente, por ejemplo, para hacer entrevistas, muchos o no te toman en serio porque, bueno, eres un estudiante y se piensan que es para hacer un trabajo, o, bueno, que eres un medio emergente como los que estamos aquí y todavía, pues, no se tiene ese respeto o ese cariño por intentar fomentar que estudiantes empiecen desde el principio de la carrera a intentar hacer su propio camino de la nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que al final es una cuestión de ir poco a poco, ¿no? Al final va un poco unido a lo que he dicho anteriormente del ensayo y error. Es lo que hemos hecho a lo largo de estos 2 años y 8 meses aproximadamente que lleva el medio y que nos ha llevado hasta ahora, hasta tener más de 200.000 visitas desde nuestros inicios. Bueno, antes de dar paso, solamente quería agradecer a Andrea que nos ha puesto un comentario muy bonito. Muchas gracias, Andrea. Nos ha dicho que somos geniales. Nada, Andrea, eso es porque nos conoces en persona. Vale, alguien iba a hablar que le he interrumpido. No sé quién era. Yo, no te preocupes. Sí. Que va con un poco de retraso. No, pues nada, comentar que por nuestra parte, parecido a lo que ha dicho Óscar antes, ¿no? De las dificultades técnicas de montar la página web, estructurarlo todo, las diferentes redes sociales, todo de cero, ¿no? Bueno, por nuestra parte también, como no teníamos ninguna formación en periodismo, ni comunicación, ni nada, encontrar a gente de Pericom de nuestra universidad que estuviera interesada en comunicar sobre política internacional también, y sin financiación, que ese es otro añadido. Si no tienes dinero para dejártelo en la página web, puedes montar una cosa que está muy bien, pero dentro de unos límites, ¿no? Entonces, bueno, es al final los escollos de siempre, ¿no? Para comenzar un proyecto.